La ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, cuestionó un reportaje de CIPER que reveló que su pareja, Gonzalo Migueles, habría influido en la designación del conservador en Viña del Mar y además habría realizado gestiones durante el concurso para una de las nominaciones de fiscal nacional. También se vinculó a la ministra con el abogado Luis Hermosilla en su llegada al máximo tribunal. Ángela Vivanco, la ministra, sostuvo que se comunicaría con el fiscal nacional Ángel Valencia para expresar su preocupación por las filtraciones y también anunció acciones legales. Néstor Aburto nos va a contar todos los detalles. Hola Néstor, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. La ministra de la tercera sala de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió en duros términos a un reportaje publicado por CIPER que reveló un pantallazo que el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, habría enviado al abogado Luis Hermosilla. Es decir, en el teléfono del abogado Luis Hermosilla, el mismo que sigue siendo periciado, se encontró un diálogo, pantallazo incluido, entre el fiscal Palma y el abogado cercano a Andrés Chadwick, en que le exponía en ese pantallazo justo en momentos en que estaba postulando para ser fiscal nacional, que la pareja de la ministra de la Suprema, que es Álvaro Migueles, hombre cercano al conservador de Puente Alto, le estaba ofreciendo cargos e incluso pagarle estudios. ¿Qué le decía? Bueno, le ofrecía a Carlos Palma la jefatura de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que ostenta actualmente Javier Armendáriz, y nada menos que el financiamiento para un doctorado. De hecho, si usted, vamos a mostrar, en pantalla solo estamos mostrando en Bio TV, Gonzalo Migueles le dice a Carlos Palma: buenos días, amigo querido. Doctorado y reemplazo de Armendáriz, ok, visto bueno. Amigo, ¿puedes hablar? Ya que había pasado, en los primeros dos mensajes fueron a las 8 de la mañana con 37 minutos, el que le dice buenos días, amigo querido. 8:37 de la mañana, doctorado y reemplazo de Armendáriz, ok. Y a las 12:13, como no le contestaba el fiscal Palma, le vuelve a escribir y le dice: amigo, ¿puedes hablar? Soy bueno negociando. A lo que a las 12:28 le responde Carlos Palma: estoy en la clínica, operan a mi cuñado ahora, el del accidente de moto, dame un rato. Le responde Gonzalo Migueles con una manito hacia arriba y luego le pone: amigo, te llamarán de la prensa. Eso es lo que contiene este pantallazo que ha revolucionado durante el fin de semana, por cierto, el mundo judicial. De hecho, CIPER le preguntó al fiscal Palma respecto a este pantallazo que aparece en las conversaciones de Hermosilla, y él reconoce los hechos, explicando que él se lo envió a Hermosilla efectivamente esa comunicación. El reportaje no se queda solo ahí. También vincula a Gonzalo Migueles, la pareja de la ministra de la Corte Suprema, como la persona que habría realizado gestiones en el concurso para elegir al conservador de bienes raíces de Viña del Mar. En ese marco, le habría pedido al entonces notario de Quilpué, Carlos Sweet, retirar su nombre a favor de Luis Fischer, quien finalmente fue o resultó elegido por parte del gobierno de Gabriel Boric. Con estos antecedentes sobre la mesa, el abogado y expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, calificó los hechos como de la mayor gravedad, recalcando la importancia de conocer quién está detrás de este tipo de lobbies. ¿Quién es este señor con capacidad para negociar, para ofrecer cargos importantes, para ofrecer doctorado? ¿Para quién trabaja? ¿A nombre de quién hace las gestiones? Esto puede ser incluso más grave que los audios de Hermosilla, porque acá estamos hablando de cómo se negocian y cómo se obtienen los cargos más importantes del Estado. Se meten muchas personas que no tienen ningún poder real. Son simplemente fanfarrones y timadores. El expresidente de la Asociación Gremial de Fiscales, Pedro Ortustegui, dijo a la radio que a pesar de que en el mundo no existen mecanismos perfectos para la nominación de autoridades, cree sumamente preocupante que en nuestro país, con los filtros que existen en cuanto a nombramientos de autoridades, se constate la existencia de cruce de influencia en este tipo de designaciones. Es preocupante
que finalmente se constate cada cierto tiempo que la designación de nuestras más altas autoridades que pasan por el filtro de diversas instituciones para su nombramiento, finalmente se observa un cruce de influencia de distintos actores, a veces institucionales y a veces extra institucionales. El abogado penalista y exfiscal José Antonio Villalobos dijo: a todas luces parece preocupante el hecho de que se revelen casos de gente vinculada a gestiones en favor de determinadas personas que se encuentran en una carrera para la obtención de un cargo público relevante, como es en el sistema de justicia. Es preocupante desde ese punto de vista y me parece que obviamente esto amerita todo tipo de investigación de parte de la Fiscalía para saber cuáles son y de qué tenor esas conversaciones y evidentemente si hay ahí algún tipo de configuración de algún delito. Ayer pasado, cerca del mediodía prácticamente, hizo llegar la ministra del máximo tribunal, Ángela Vivanco, un comunicado que decía: si bien valoraba en ese mismo comunicado el trabajo, el ejercicio de los medios de comunicación, cosa distinta, dice, es que bajo la apariencia de una investigación seria se publiquen reportajes llenos de afirmaciones, prejuicios, intenciones e incluso errores que buscan afectar a un miembro del Poder Judicial mediante el descrédito y ataque contra miembros de su familia, dice textual. En esa línea lamentó este tipo de situaciones, y abro comillas nuevamente, que afectan en su conjunto, dice ella, al sistema de justicia y acrecientan la desconfianza pública sin ningún aporte a mejorarlo. Desde el mundo político, la diputada de la UDI, Flor Weise, dijo que está en tela de juicio es la transparencia en toda esta polémica, por lo que hay que avanzar, dice la parlamentaria, en una reforma de la elección de jueces, fiscales y notarios, mientras que su par del Partido Socialista, Daniel Manucheri, dijo que el teléfono de Luis Hermosilla es una caja de Pandora. Si lo que se cuestiona son las influencias y las recomendaciones, hay por lo tanto que investigar y avanzar en la reforma de nominación de jueces, fiscales y notarios. Los chats de Hermosilla son una caja de Pandora que está dejando al descubierto una verdadera red de corrupción. Con esto se suma una nueva polémica que está directamente vinculada a filtraciones telefónicas. Recuerden que en la operación Topógrafo no tiene que ver con Hermosilla, esta es otra investigación que tiene que ver con interceptación telefónica a un periodista. En ese contexto, por parte del Ejército, es que aparecen conversaciones que vinculan o que han generado polémica la semana pasada, generaron polémica y que apuntan también a otra miembro del máximo tribunal de justicia. Es decir, ya son dos, la ministra Letelier y ahora la ministra Vivanco, que están en el ojo del huracán. De hecho, Bio la radio, sabemos, y así nos han hecho saber varios abogados, va a venir una lluvia de acciones judiciales que seguramente van a partir durante esta mañana, que se van a interponer buscando aclarar y que se aclare obviamente todo lo que está pasando en torno a Ángela Vivanco y a esto que se ha revelado con estos WhatsApp. A ver, Néstor, yo creo que varias cosas. Lo primero, ¿se va a dar a conocer todos los WhatsApp o solo algunos? Digo esto no porque haya que no darlos a conocer, sino que es importante que se sepa todo. Porque si se sabe solo alguno, quiere decir que esto es como la operación del financiamiento ilegal de la política, que al principio con Penta eran solo algunos y después cuando se descubrió que eran todos, se tapó todo. Digo esto porque el tráfico de influencias al interior del Poder Judicial para nombrar notarios, para nombrar conservadores de bienes raíces, para nombrar a los funcionarios de los conservadores, porque se influye en ellos, y también para comprar jueces viene hace mucho tiempo. Y nosotros tenemos autoridad para decirlo, porque fuimos de los primeros, si no los primeros, los que denunciamos a los lobistas judiciales que hacen esto, ¿no? En forma profesional todo el día, ¿no? A quien Eugenio González, al Pingüino, a John del Tránsito Campo hace rato. Ahora, cuando lo denunciamos estábamos muy solos. Presentaron demandas contra nosotros, hicieron un montón de cosas a esta gente y estábamos solos, porque sabemos que es así. Y de hecho, a propósito de comunicaciones telefónicas, hubo una comunicación telefónica tratando de ayudar a Dora Luksic, ¿no? Y Dora Luksic no llegó a la Corte Suprema, ¿no? Y sin embargo, ha integrado muchas veces la Corte Suprema, porque al final las cosas se empiezan a arreglar internamente. Entonces, sí, que hay tráfico de influencias, sí. Ahora,
es de mucha gente, porque aquí hay una filtración a goteo del Ministerio Público, ¿no es cierto? Eso es obvio lo que está ocurriendo. Esa filtración ¿es una filtración dirigida o no? Yo no digo que no haya que esconder el fondo de este tema porque hay que investigarlo todo, pero es importante no utilizar las malas prácticas para realizar también posibles operaciones. Yo creo que ahí hay que verlo. Ahora, de que lo que hay que investigar a Ángela Vivanco, obviamente, a Gonzalo Migueles, que es su pareja, obviamente, de eso no cabe ni la menor duda. Y a todos los demás, obviamente. Pero la cosa está que la Corte Suprema está... En este caso... el ambiente es pésimo, eso es lo que está pasando. Bueno, lo que pasa es que viene desde hace rato que hay distintos tipos de grupos, que esto no tiene que ver si son más progresistas o menos progresistas dentro de la Corte Suprema, sino que tienen que ver con sus tipos de relaciones, que eso es algo que se comenta mucho en los pasillos de la Corte Suprema. Recordemos lo que pasó, que nadie dijo nada, nosotros sí lo dijimos, pero nadie dijo nada respecto a algunos fallos que ha sacado las máximas salas de la Corte Suprema y que a todas luces para el mundo judicial son al menos extraños. Por ejemplo, cuando se le obliga a Codelco a pagar una X cantidad de millones de dólares en poco tiempo, situación que para muchos les generó suspicacias respecto a qué pasó con esta pugna que había con Movitec en su momento. Entonces, aquí han pasado cosas extrañas dentro de la Corte Suprema, pero que lamentablemente por el poder que ejercen quedan en eso, en que son cosas extrañas, como mencionó un abogado anoche, y que al final nadie ha querido enfrentarlo. La pregunta es, este tipo de investigaciones, porque particularmente lo que hemos conocido, esto se da entre la primera y segunda nominación que hizo el presidente Boric para buscar un fiscal nacional. En ese contexto es que se da este tipo de conversaciones. La tercera nominación fue la de Ángel Valencia, pero esta, donde Carlos Palma tenía más posibilidades de ser fiscal nacional, justamente se dio en la segunda, cuando nombran al brazo derecho de Jorge Abbott, que todo el mundo sabía que el Senado no iba a dar, no iba a tener los votos, no los había tenido José Morales, menos los iba a tener la mujer más cercana a Jorge Abbott. En ese contexto es que se dan este tipo de conversaciones en que, para quienes sabemos de cómo funciona muchas veces esto, igual las nominaciones de algunos conservadores bien pagados, empiezan justamente los operadores. Y los operadores muchas veces son personas cercanas o que tienen algún tipo de relación con los ministros. Néstor, esto está pasando ahora. Sí. No es mañana, no es pasado, no. Voy a referir a un caso. Ahora. La Corte de Apelaciones de San Miguel está en medio de un concurso porque se tiene que nombrar a un cargo vacante de ministro de Corte. Y resulta que hay una lista de acuerdo a todos los antecedentes, méritos, puntaje, etc. Lo contamos, sí. ¿No es cierto? Lo contamos, pero se lo recordamos a nuestros auditores. Hay 62 personas, de ellas quedaron, entiendo que 58, pero 62 por ahí. En la lista, ¿quién está? Es una terna que tienen que hacer ellos para que el presidente de la República designe. ¿A una hija de quién? De la persona que está cuestionada, María Teresa Letelier, que está en el lugar 36. El segundo, en la terna, ¿en qué lugar está? Fue presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, entonces tiene muchas influencias, pero también tiene hartos problemas judiciales, digámoslo así, en el lugar 50. ¿Y los otros? ¿Qué pasó con los otros y sus méritos? Digamos otra cosa. Nosotros investigamos el caso de Graciel Muñoz. ¿Quién es Graciel Muñoz? Una jueza de garantía que se mandó a cambiar Italia y empezó desde Italia a administrar justicia, pero si esto es un escándalo, desde Italia, sin decirle a nadie. El problema es que doña Graciel Muñoz, la magistrada, vive con su papá, Sergio Muñoz, que es ministro de la Corte Suprema, integrante de la segunda sala. El papá sabía, pero si su hija se mandó a cambiar, pues, si vivían juntos. Y resulta que no le dijo a nadie y administraba justicia allá. Es muy importante que los jueces de garantía estén a disposición del tribunal, pues. Y resulta que ¿cuál fue la sanción mínima, pues? Mínima. Y nosotros tratamos de reportear y reporteamos, no tratamos. Y la opacidad de los tribunales con respecto a esto fue escandalosa, pues. Si no querían responder, pues. ¿O no? ¿Tú estuviste en eso, Néstor?
No, si no responden. No contestan, pues. De hecho, cuesta mucho que la misma Corte Suprema de Justicia, para que nuestro auditor y todos los chilenos sepan, cuesta mucho que ellos entreguen una posición respecto a esto. Se va a un comité que tienen, que están donde está comunicaciones de la Corte Suprema, pero además lo incluyen ministros, y la verdad que cuesta muchísimo poder obtener algún tipo de información. En el caso de Graciel Muñoz, es una vergüenza. Pasan muchas cosas si uno pone la Corte de Santiago y la Corte de San Miguel uno a uno, frente a frente, para que los chilenos sepan. La Corte de San Miguel es impactante la forma que tiene de operar. Todo lo que uno consulta en la Corte de San Miguel se filtra inmediatamente. Se le filtra abogado, se cuenta, la Bio Bio está llamando por esto, uno lo sabe, porque recibe de vuelta los llamados telefónicos. Oye, ¿es verdad que estás preguntando por tal cosa? ¿Cómo se puede filtrar algo de una comunicación que nosotros podemos hacer, por ejemplo, con la Corte de San Miguel? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Los ministros filtran? ¿Quién? ¿Cómo saben ellos? Ahí hay una diferencia, por ejemplo, con la Corte de Santiago. Lo marco, digamos, desde el punto de vista de lo que pasa en la Corte de San Miguel. Es muy extraño todo en esa corte, pero parece que a nadie le incomoda ni a nadie le llama la atención respecto a lo que ocurre. A ver... Y en eso está Graciel Muñoz, que cuando uno consultaba por ello, inmediatamente muchas personas se enteraban que uno estaba preguntando por la hija del ministro Muñoz. Tan duro el ministro Muñoz con terceros muchas veces, y tan laxo, me parece a mí, con todo lo que ocurre con su hija. Pero ella mintió en el punto de vista, y lo ponemos en esto porque acuérdense que Graciel Muñoz dijo que iba a cuidar a su madre. Y por eso se le dio la autorización. De hecho, están los escritos. De hecho, lo único que se le sanciona a la hija del juez Muñoz es esto, que dijo que iba a cuidar a su madre y que por eso necesitaba esta prerrogativa de estar en teletrabajo. Y resulta que luego aparece en Italia, donde la mamá no estaba en Italia, la mamá estaba en Chile. Estoy diciendo que a nadie le dijo que se iba a Italia. No, pensé, a ver si esto es escandaloso. Si a esa mujer la tendrían que haber echado. A ver, a esa mujer jueza tendrían que haberle echado. Y el ministro tendría que haber respondido qué es lo que sabía él del caso, pues si vivían juntas, al señor ese. Creo yo, porque si tenemos jueces mintiendo tan descaradamente, después ¿cómo administran justicia? Digo yo. A ver, el otro día hubo un pleno en la Corte Suprema donde se analizó, a propósito del caso de la jueza Letelier, se analizó el caso de reactivar la Comisión de Ética. Reactivar. Parece que no está activa. ¿Y qué es lo que dijo la señora jueza, magistrada? Mirándolo a los ojos a los demás, le dijo, sí, claro, pero que como nadie ha sido designado por Jesucristo, por el Espíritu Santo, dijo, bueno, y en el fondo, ¿qué es lo que hizo? Si uno quiere ser suave, hizo una advertencia. Si uno quiere ser menos suave, los amenazó con decir, ok, nos vamos todos a la Comisión de Ética. Y después de eso, la idea de reactivar la Comisión de Ética se desechó inmediatamente, porque a todos les entró cierto pánico. Ahora, el sistema, que teóricamente es bueno, si no es malo que participen todos los poderes del Estado, si no es malo, ¿quiénes lo echan a perder? Los seres humanos. Por la falta de transparencia. ¿Por qué no hay concursos públicos? ¿Por qué no se ven las calificaciones? ¿Por qué no se hacen exámenes públicos en serio? Aquí tiene responsabilidad el Senado, ¿no? En las nominaciones bueno, el presidente el que propone y efectivamente el Senado el que... Y hay una audiencia pública, ¿no? Pero es que resulta que en esa audiencia pública, si uno quiere saber exactamente el peso de un ministro, tiene que saber qué preguntar, tiene que tener conocimiento, y los senadores no saben. A ver, si uno se enfrenta a un ministro y le quiere... Porque es un examen al final, eso es. Pero hay que saber tomar el examen. Pero resulta que las preguntas son patéticas. Entonces, como que fracasa por todos lados. Eso es lo que pasa. Oye, entre paréntesis, es un dato. A propósito de todas estas cosas que pasan. Los ministros de Corte Suprema tienen secretario. Así es. Sí. Que casi todos terminan como notarios también, hay que decir. Esa es. Sí. Pero eso es sabido desde hace muchos años. Imagínate qué es eso. Sí. ¿Por qué salta de secretario un ministro de Corte Suprema a notario? A ministro de Fe. Oye, tengo unas dudas en relación a quién es Gonzalo Migueles. Porque, a ver,
ver, sabemos que es pareja de la ministra Ángela Vivanco, pareja, entendemos que no tienen un matrimonio, sí, un contrato. Sí, desde el año 2015 que se les reconoce como que pareja. Se fueron a vivir juntos en la pandemia, en fin, etcétera. Por un lado sabemos eso. Sabemos que es él el protagonista del pantallazo que les mostrábamos recién, o uno de los protagonistas, ¿no? En donde ofrece el doctorado y el reemplazo de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Y que respondió a CIPER cuando le preguntaron que por qué había ofrecido eso y que lo iba a pagar. También le preguntaron. Y él no niega la existencia del pantallazo, ni modo, está ahí. Pero él dice que él actúa como un privado, que él no tiene nada que ver, que saca de inmediato a su pareja, a la ministra Vivanco, de cualquier tipo de injerencia. Él dice, no ostento ningún tipo de autoridad, cualquier tipo de opinión o consejo que haya dado solo me representa a mí, en fin, etcétera. Pero ¿quién es él? Porque él tiene también todo un historial en relación a otro nombramiento. Notarios, conservadores de bienes raíces. Claro, lo que pasa es que a Álvaro Miguel, a Gonzalo Miguel, se le reconoce como un hombre de confianza o que al menos tendría algún tipo de vínculo con con el conservador de Puente Alto. Y desde esa estructura mantendría, digamos, una serie de contactos y relaciones para contribuir. Porque además a todo esto se le suma de que también se le pone muy cercano a las asociaciones de notarios, por ejemplo. Entonces, de que él vive en el mundo judicial, o sea, se mueve en esa esfera. Es como una bisagra bien aceitada, digamos. Como varios otros que dan vuelta también y deambulan por el sistema. Podríamos decir, Corte Suprema, claro, y los nombramientos. Que hay que marcar que los nombramientos deberían venir del Ejecutivo desde el punto de vista de que se generan las ternas o la esquina dependiendo los casos de los nombramientos, y desde ahí el gobierno saca un nombre que es el que finalmente se designa. Y por eso es que estos personajes hacen lo humanamente posible para que los nombres que ellos negocian o que están puedan estar dentro de esa lista que llega, esa selecta lista que llega al Palacio de la Moneda para que el presidente elija. Ese es el camino, digamos, donde donde funcionan estos operadores judiciales. A ver, Miguel trabaja en el conservador de Puente Alto, ¿no? Yo no podría decir que trabaje porque no me consta, pero lo que se dice en los círculos judiciales es que sí, que al menos se le ve, se sacan fotografías. De hecho, CIPER también expone fotografías de el propio Migueles con el conservador en Puente Alto. Que se llama Sergio Llaver. Sí. Y bueno, claro, tienen fotos en Facebook, o sea, tienen una relación, digamos, más allá de lo laboral. Ya, hay pleno... a ver, esto es tan grave, lo que está pasando, que el día miércoles se suspenden todas las vistas de causa en la Corte Suprema, o sea, los alegatos, todo el funcionamiento de la sala. Recordemos que la Corte Suprema está dividida en salas, ¿no es cierto? La sala constitucional, la sala penal, la sala laboral, la sala civil, etc. Se suspende todo, porque ese día miércoles, pasado mañana, los ministros de la Corte Suprema se reúnen en un pleno extraordinario. Todo esto es muy especial para analizar todo lo que está pasando. ¿Qué va a pasar ahí? No tengo idea. Ni siquiera sé prever, puedo imaginar lo que puede ocurrir. Sí, lo que pasa para que nuestros auditores sepan, como va a venir, al menos ya por redes sociales algunos abogados han anunciado acciones legales en contra de la ministra Vivanco, en contra de lo que se ha conocido. Probablemente de aquí a las próximas 48 horas vamos a ver si son admitidas o no a trámite estas acciones que se van a presentar. Ahora, estamos hablando de que aquí se van a querer los teléfonos celulares. Ya está claro que las investigaciones tienen que pasar y apuntar a los teléfonos celulares, a los WhatsApp, a los mensajes, a la mensajería. Hay abogados que este fin de semana explicaban lo importante, en el otro caso de Letelier, lo importante que es tener los teléfonos celulares cuanto antes que se les desaparezcan, de algunas personas que han sido individualizadas en el reportaje de nivel topógrafo, de la otra investigación que también vincula a una ministra de la Corte Suprema. En este caso probablemente también se van a pedir dentro de los peritajes saber qué respondió y con quién más hablaba Gonzalo Miguel. Eso es muy importante, ya se tiene la comunicación con el fiscal Palma, pero con quién hablaba y con quién se coordinaba para esa oferta que él también reconoce hizo en el contexto de. Así que no me imagino que los teléfonos celulares van a ser claves respecto a esto. Ahora ya ha pasado más de un año de este asunto, así que me imagino que no sé si tendrán o no el teléfono. Gracias, Néstor. Que estén bien. Buen día.